Hola, bienvenidos a esta nueva sección de videos que se llamará Reseña de libros con Dotatoy. Decidí hacer este video teniendo en cuenta que muchos de mis seguidores me han pedido reseñas sobre libros y dado que hace algunas semanas terminé de leer Mujercitas, quise comenzar con él. Para los que no conocen mucho sobre este libro, les contaré brevemente de qué trata. Mujercitas es la historia de 4 mujeres o 4 hermanas, para ser más precisas, las hermanas March, Margaret o Med, Josephine o Joe, Elizabeth o Beth y Amy. La historia se divide en 2 partes, pero hoy en día venden el libro en un solo tomo. La primera parte habla de la infancia de las chicas mientras viven en su casa materna y tienen entre 16 y 13 años, cada una con un año de diferencia. En esta primera parte, las hermanas ansían la llegada de su padre, que en ese momento está peleando en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Durante esta espera, las chicas interactúan con su vecino, Teodoro o Laurie o Teddy simplemente, quien se hace muy amigo de ellas, en especial de Joe. Esta primera parte termina con la pedida de mano de Med. La segunda parte inicia precisamente en la boda de Med o Margaret y nos habla del futuro de cada hermana y su día a día. Aquí conoceremos cómo es la vida de Med luego de convertirse en madre de gemelos y esposa, de cómo avanza Joe en su escritura, de la enfermedad de Beth y de cómo Amy se convierte en una señorita de sociedad. Esta parte termina en una reunión familiar de proporciones colosales en la que la mamá de las mujercitas les asegura que no habrá otro momento más feliz que ese. Ahora bien, como muchos sabrán, Mujercitas ha tenido varias adaptaciones al cine. Yo solamente he visto la película del 2019 con las actuaciones de Saoirse Ronan, Timothée Chalamet y Emma Watson. Amé la película y quizás por eso me atreví a leer la novela. Sin embargo, como no he visto las demás adaptaciones, no te puedo asegurar que sea la mejor de todas. En todo caso, sí te puedo hablar de algunas diferencias entre el libro y la película, pero como seguramente hay un montón de videos hablando de eso, solo te mencionaré los cambios que más me gustaron y los que no me gustaron tanto. Antes que nada, se debe aclarar que en el cine no se puede mostrar todos los detalles que se ven en un libro, por 2 razones. La primera es que la historia es muy extensa, son unas 400 páginas al menos en PDF. La segunda razón es que en el cine se suele seguir cierta coherencia cronológica, pero en el libro a veces nos cuentan anécdotas que no llevan a ningún lado en sí, sino que por ejemplo nos ayudan a entender mejor a los personajes. Por ejemplo, en la película no se habla de la vez que las mujercitas decidieron darse unas vacaciones de sus obligaciones y de cómo al final todo resultó un desastre, o de la vez en que Med intentó preparar mermelada y terminó peleando con su esposo, o de los muchos intentos artísticos de parte de Amy. Vamos a lo que nos interesa. Diferencias entre el libro y la película. En la película las personalidades de Amy y Joe son las más desarrolladas. En el libro todas las hermanas, salvo Beth, tienen una gran participación en la historia, aunque sí es cierto que al final del libro la narración se centra mucho en Joe y Amy. Una de las grandes diferencias entre el libro y la película es que en el libro no existe esa rivalidad entre hermanas, es decir, entre Joe y Amy, ni mucho menos ese complejo de inferioridad de Amy hacia su hermana mayor. Es cierto que cuando niñas discutían mucho, y de hecho sí sucede lo de la quema del libro de Joe por parte de Amy y luego el casi ahogamiento de esta última. Sin embargo, la escritora deja en claro que ambas hermanas se sintieron sumamente arrepentidas por este hecho y al final su rivalidad desaparece. Joe considera a Amy un ejemplo de mujer, es más, en el libro todos lo hacen. Amy es una chica que le gusta educarse, que se esfuerza por aprender, se esfuerza en aprender vocabulario nuevo, a vestirse de forma elegante y creativa, así como cuidar sus modales y servir a la comunidad. Y Joe admira mucho eso de ella, ya que Amy tiene la capacidad de controlarse en situaciones en donde ella misma no se controla. Incluso es debido a esta capacidad de autocontrol y adaptación de Amy que se gana el cariño de la tía March, y también es lo que más adelante la lleva a Europa. En una parte, Luisa nos cuenta que Amy decide llevarse a Joe a conocer a sus vecinos, ya que muchos tienen una imagen negativa de ella. Sin embargo, Joe considera que estas visitas son aburridas y después de un rato comienza a quejarse de ello. Durante estas visitas llegan a la casa de la tía March, donde está su otra tía, la tía Carol. Allí ambas tías se escuchan las quejas de Joe sobre cómo no le gusta que le hagan favores y sobre cómo odia el francés por ser una lengua cursi y ridícula. Luego de eso nos enteramos de que la tía Carol tenía planeado llevarse a Joe de un viaje por Europa, pero tras escucharla hablar el otro día decide llevarse a Amy. En cuanto a Amy, vemos que no tiene ese romance platónico con Laurie desde pequeña. De hecho, ella estaba convencida que sería su hermana Joe quien terminaría con él. Amy no guarda ningún rencor contra Joe, ni siente celos de los sentimientos de Laurie hacia Joe. El romance entre Amy y Laurie sucede después de que este fuese rechazado por Joe y es convencido por su abuelo de viajar a Europa para cambiar de aires. Una vez en Europa y luego de perderse entre fiesta y fiesta, Laurie se topa con Amy, quien lo reprende fuertemente por su comportamiento. Para ese punto los dos se han dado cuenta de que sienten atracción el uno por el otro, es decir, que comienzan a verse con nuevos
los ojos, dejando en claro que hasta entonces no tenían ese tipo de relación. Para no alargarnos mucho, Laurie hace todo lo posible por no olvidar a Joe, pero lo más curioso es que no deja de pensar en Amy, y al final se da cuenta de que lo que siente por Joe es puro capricho, y de que su relación con ella es más parecida a una relación entre hermanos que a una relación amorosa. Se da cuenta de que solo Amy es capaz de mantenerlo bajo control debido a su actitud decidida y centrada. Así, y luego de la muerte de Beth, ellos dos se reúnen y deciden estar juntos. Solo en una ocasión se menciona una posible turbación de parte de Amy en cuanto a Laurie, que ocurre después de regresar a América cuando Joe conoce al profesor de alemán. Amy le pregunta a Laurie si siente celos del profesor o algo similar. A partir de allí, cualquier duda de Amy respecto a los sentimientos de Laurie desaparece. Otra importante diferencia entre el libro y la película es la personalidad de Joe. Siento que en la película Joe es más masculina y decidida, mientras que en el libro abarca muchas de sus otras facetas emocionales. Por ejemplo, en varias ocasiones Joe se muestra arrepentida por su comportamiento y le pregunta a su mamá cómo puede hacer para controlar su ira. Por otro lado, aunque Joe es una mujer fuera del estereotipo de la época, sigue conservando muchos arraiges femeninos. Por ejemplo, suele criticar a Teddy cuando se va de jerga o de casino, y también suele mantenerlo a raya cuando el chico decide tomar una decisión alocada. En cada ocasión, Joe siente que no puede acompañar a Teddy en sus aventuras como chico porque no es lo que una mujer debería hacer. Sí, puede ser que no vaya con su estilo ser una chica arreglada y pulcra, pero eso no quiere decir que sea necesariamente una chica alocada. Creo que Louisa May Alcott retrata muy bien su inocencia como mujer, a través de su sensibilidad por las historias de romance épico, o su afición por la religión y su creencia en Dios. También a través de los sentimientos de culpa que la invaden cuando sabe y presiente que Teddy le confesará sus sentimientos. Sobre este último punto debo decir que tal cual el libro, Joe le asegura a Teddy que jamás se casará, que considera que el matrimonio no es para ella, pues valora mucho su independencia. Sin embargo, siento que esto lo dice Joe por salir del paso y no lastimar los sentimientos de su amigo, porque lo que en verdad ocurría era que Joe no amaba a Teddy, porque nunca lo vio como algo más que un hermano. Ella incluso asegura que intentó amarlo, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo, y no quería casarse con él solo por estar con alguien. Esto es muy distinto a la idea de quedarse soltera que introducen en la película, y quiero dejar en claro, no me molesta que en la película le hayan dado una personalidad tan fuerte, porque hay que entender que la cinta está dirigida a una nueva generación, que hay que adaptarse a las creencias actuales de que el destino de la mujer es mucho más que casarse y tener hijos. Ahora bien, todos saben que hay un rumor de que la autora no quería que Joe se casara, pero sobre este tema reservaré mi opinión para el final desde mi perspectiva como escritora. Siguiendo con Joe, otra de las diferencias entre el libro y la película es el final. Me sorprendió mucho enterarme de que el guapo profesor de alemán que aparece en la cinta es en realidad un viejito en el libro. Joe lo conoce cuando ella tiene 24 o 25 años más o menos, y él tiene como 43 y es muy pobre. A decir verdad, esto sí fue algo chocante y un poco desagradable de leer, porque cada vez que en la novela se mencionaban coqueteos o sentimientos de alguno de los dos, a mi mente volvía la imagen de un hombre que podría ser su padre. Es que literalmente era como de la edad del papá de Joe, y se llevaba súper bien con él, como dos amigos de la infancia. Cuando recién se conocen, llegué a creer que lo que sentía Joe por él era mero respeto y admiración, algo a lo que este señor le correspondía. Pero no pasó mucho para que la escritora nos dejara en claro que el profesor esperaba algo más, ya me entienden. Creo que en este caso en la película supieron abordarlo muy bien, dejando a Joe con dos posibles finales al gusto de las televidentes, como por complacer a ambas partes. De nuevo, no me molestó. Mi opinión final sobre el libro y la película. De la película amé el final y amé el desarrollo de las hermanas. Siento que la película no se centra solo en Joe, sino en destacar los rasgos más característicos de cada mujercita. Así que fue lindo ver a Met en su papel de madre, pero también en su papel de mujer caprichosa, y a Joe en su rol de aventurera y escritora apasionada, o a Amy actuando primero como una niña mimada y luego como toda una aristócrata, y finalmente a Beth, que no es muy distinta en la película, pero que te transmite esa aura de pureza e inocencia por la que todos lloramos. Algo que no me gustó tanto fue, claro, la rivalidad entre hermanas y los celos de Amy. Tampoco me gustó mucho cómo desarrollaron su romance con Laurie, que vamos, no es que en el libro sea súper detallado tampoco, es más bien un resumen de muchos meses y así, pero creo que en la película tenían chance de manejarlo mejor, que a ver, no me molestó del todo porque puede verse la madurez de Amy, en especial la escena donde está ella sola pintando y habla sobre ser mujer y otras cosas. Creo que fue un lindo detalle de parte de la directora. Sin embargo, sí es cierto que se siente un poco como que Laurie la escoge como segunda opción por no tener a Joe, como si Amy fuese su premio de consuelo. Esto es algo que también puedo percibir en el libro, pero era otra época y la película tenía la posibilidad de corregirlo y decidió no hacerlo.
Por otro lado, en cuanto al libro, debo decir que en algunas partes me resultaba largo y aburrido de leer, en especial durante los diálogos. Como que Louisa May Alcott tiene cierta tendencia a extenderse en los monólogos de sus personajes y en no decir quién está hablando sino hasta el final. Y claro, como son muchos personajes, eso me confundía. Pero en general me entretuvo. Me parece que no está mal leer historias relajadas con toques románticos, ya que no todo debe consistir en tramas enrevesados y complicados con muchos nombres y denominaciones distintas. A veces solo quieres leer algo por distracción, sin mucho drama, porque la vida diaria quizás es mucho menos dramática que en la ficción, y no por eso suele dejar de ser interesante. Lo que no me gustó tanto, aparte de lo mencionado, fue el final de Joe. Hasta cierto punto me identifiqué con su sueño de ser escritora. Pues ese también es mi sueño, vivir de mi escritura. No obstante, no me gustó que la hayan relacionado con un hombre tan mayor. Repito, esa parte me costó muchísimo leer y hubo partes que me salté. Escenas cursis y así no pude con ellas. A pesar de esto, Joe monta una escuela donde era la casa de la tía Marge y en donde recibe a niños de todas las clases sociales y los instruye. De hecho, hay una continuación de Mujercitas que es Hombrecitos y los niños de Joe, que me imagino, porque no la he leído, habla de los niños de la escuela de Joe. Esta parte del final sí me gustó, porque siento que se apega más a su imagen de mujer independiente y trabajadora que quiere hacer algo por su sociedad, muy similar a como era la propia escritora. Y ahora bien, mi opinión sobre el rumor del final de la historia. Dejo en claro que esta es solo mi opinión y que no significa que en verdad las cosas hayan ocurrido así. Creo que Louisa May Alcott escribió a Joe sin pensar mucho en cuál sería el cierre para su personaje. Para nadie es un secreto que la escritora se basó en su propia vida para escribir la novela, y que muy posiblemente se representó a sí misma a través de Joe. Por eso muchos creen que como Alcott no se casó, tampoco quería que Joe se casara. Sin embargo, no creo que ese haya sido el caso. Me explico. Como escritora me gusta jugar a leer como escritora cuando estoy leyendo algún libro. O bien es que ya lo he hecho tantas veces que ya lo hago de forma inconsciente. ¿En qué consiste este juego? Entre otras cosas, en hallar la esencia del escritor. Es decir, en trascender más allá de la escritura para saber lo que un escritor o escritora estaban pensando al momento de escribir determinado pasaje de la historia. De esta manera puedo notar que Louisa May Alcott no estaba en contra del matrimonio, sino por los matrimonios que se daban por interés o por conseguir algún estatus social o por apariencia. En un apartado, la madre Marge le dice a sus hijas: más vale ser solteronas felices que casadas desgraciadas o muchachas inmodestas a casa de maridos. Definitivamente Alcott creía que el matrimonio debía tomarse en serio, que no era un negocio, sino un acuerdo entre dos personas que se aman. Pero también creía que el matrimonio no tenía por qué implicar una renuncia de la independencia de la mujer, por lo que no estaba dispuesta a aceptar una relación que no le permitiese a ella ni a Joe ser ellas mismas. Louisa era una religiosa devota y se puede notar esa devoción en muchos de sus apartados, lo que me lleva a pensar que consideraba el matrimonio como algo muy sagrado. Si seguimos con la idea de que Louisa se representó a sí misma a través de Joe, lo más seguro es que en algún punto se preguntase cuál debía ser el final para ella. Lo que creo es que como ella nunca se casó, porque quiero pensar que nunca conoció a un hombre que apoyara su independencia, quiso jugar con un final diferente para Joe, pensando en la idea de qué hubiera pasado si hubiese conocido a mi hombre ideal. Por eso tal vez se imaginó a sí misma en otra vida como Joe, al lado de un hombre que sí compaginara con su forma de pensar, viviendo una realidad alternativa a la suya. No quiero decir que se haya arrepentido de quedarse soltera, al contrario, creo que ella estaba orgullosa de esa decisión, y lo demuestra dedicando varios párrafos hablando de las solteronas casi al final del libro, porque para ella lo más importante era ser fiel a sí misma y a sus creencias. Esto no quiere decir que de vez en cuando no fantaseara con un romance en su juventud. Todas las que están viendo este video seguramente lo hayan hecho alguna vez y está bien, es divertido. Para ser honesta, creo que muchas amigas mías deberían seguir el ejemplo de Louisa May Alcott y elegir la soltería antes de una persona que no les permita ser ellas mismas con total libertad. Por último, si te gustó esta reseña y esta opinión, dale me gusta, comenta, comparte y dime de qué otro libro quieres que hable.